Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Como siempre es un privilegio y mucho entusiasmo el que nos da el poder estar con ustedes en esta mañana, aquí a través de Central FM Equilibrio en la primera emisión. Les saludo a nombre de todo este equipo de trabajo, su amigo Pedro Ferriz de Con, y les invito para que estén aquí con nosotros desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, y por supuesto, luego en On Demand, pues a la hora que ustedes quieran, pero aquí estamos, ya saben ustedes, para servirles y para informar. Hoy estamos en este lunes 9 de mayo del año 2022, y enviamos un saludo a todo nuestro querido auditorio a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana en radio y televisión. Estamos listos y empezamos aquí un resumen, lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Quiero decirles que ante lo evidente, Víctor Manuel Hernández renunció como director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CNEAM. En una carta que circula ya en redes sociales con fecha 6 de mayo, Hernández señaló que su renuncia es efectiva a partir de este lunes 9 de mayo. La misma está dirigida a Jorge Arganis, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, y ahí Hernández Sandoval fue acusado por expertos de aviación de hacer caso omiso a las constantes denuncias de pilotos y controladores aéreos sobre el creciente número de incidentes en el espacio aéreo en los entornos del Valle de México, la que se ha complicado con las operaciones traslapadas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Tras la alerta de la Federación de Aviadores de todo el mundo, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes aseguró que no tiene, fíjense, reportes oficiales sobre incidentes en lo que va del 2022 y que solamente tienen uno en el año pasado. Mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que no hay reportes oficiales de incidentes, se hicieron públicos 2 videos que muestran un incidente grave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un avión de Volaris fue instruido a aterrizar por la 05, por la pista 05, cuando había otro avión de Volaris en la cabecera. Esto hizo que el avión de Volaris que iba a aterrizar tuviera que retomar el vuelo, porque de otra suerte hubiera sido un colapso. Imaginen ustedes. Y todo esto pues son tomas de decisión que se tiene que hacer en el instante. Bueno, nada reportado. Hay otro video que circula sobre el mismo evento, que se ve como el piloto que estaba por aterrizar regresa al aire. La Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CNEAM, inició una investigación por el incidente de aproximación registrado la noche del sábado en el aeropuerto Benito Juárez, según informó la Subsecretaría de Transporte. Dice que con la finalidad de contribuir al esclarecimiento del caso, fue aceptada la renuncia del titular del CNEAM, en la carta que aquí he hecho alusión. Controladores aéreos se desmarcan del incremento de incidentes de aviación que se han experimentado a partir de la implementación de la primera fase del rediseño, si es que lo ha habido, porque no lo ha habido aprobado a nivel internacional, del espacio aéreo en la Ciudad de México. Atribuyeron las fallas a Servicios a la Navegación, al CNEAM, y con ello hay la inquietud de operadores en la torre de control que no hablan inglés, que no tienen entrenamiento para lo que están haciendo. Sobre la saturación de las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez, hay un problema constante y un peligro creciente. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, informó que su equipo técnico asistió a una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para discutir soluciones al problema de saturación del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y reitera que llevar a cabo sistemas de reportes directos a la autoridad
apegado a las mejores prácticas internacionales para hacer una aviación más segura. Más segura. Quiere decir que no lo es. En la reunión estuvo presente todo tipo de autoridad, las del aeropuerto, las del CENEAM, las de la Canaero, las de la IATA, las del Colegio de Pilotos Aviadores de México, y bueno, todos tratando de taparle el ojo al macho ante un problema creciente y peligroso. La Secretaría de la Función Pública, en otros temas, exoneró de los delitos de conflicto de interés, soborno y cohecho al presidente de la República y a Daniel Chávez Morán, empresario, hotelero, por la relación laboral del hijo del presidente José Ramón López Beltrán con los hijos del hotelero. Aseguró que tampoco encontró irregularidades en las concesiones y permisos otorgados por el gobierno federal a Grupo Vidanta, del que es propietario el asesor honorario del proyecto del Tren Maya, Daniel Chávez Morán. Senadores de la Comisión Anticorrupción señalaron que la dispensa al primer mandatario carece de credibilidad y mantiene la sospecha en torno a los orígenes de la llamada Casa Gris. Juan Cepeda y Xóchitl Gálvez, presidenta y secretaria de esta comisión, coinciden en que el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, siguió los mismos pasos de Virgilio Andrade para exonerar a Enrique Peña Nieto de la Casa Blanca, siendo ahora juez y parte en una investigación para limpiar el nombre del presidente. Damián Cepeda dijo que se quedó demostrado que en México no puede haber desde el gobierno indagatorias serias, imparciales, sobre un posible caso de corrupción en la administración. Es decir, la Secretaría de la Función Pública está íntimamente involucrada con su presidente, con el presidente de la República, y tratar de juzgar a tu jefe, pues resulta un asunto que cuando no hay honestidad en el desempeño de las labores públicas, que es un compromiso con la nación, pues entonces vienen este tipo de conclusiones. En su investigación del caso CONACYT, la Fiscalía General de la República emprendió una pesquisa que va más allá de la transferencia de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, motivo original de la indagatoria. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada giró oficios a las Secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como al secretario de Hacienda y a Raquel Buenrostro, la titular del SAT, para reunir información sobre más de 30 científicos y académicos. Figuran arrendamientos, licencias de conducir, altas y bajas de placas, tarjetas de circulación, declaraciones fiscales, sin haber querella por medio de operaciones inusuales que pudieran resultar relevantes. En el primer trimestre de este año que corre, el SAT recaudó sin necesidad de judicialización 139,934 millones de pesos, 17.7% más que en los primeros 3 meses del año pasado y 131.9% más que el periodo comparable con el año 2018. Esto es, antes que arrancara la actual presidencia. Explicó que este monto lo logró mediante 3 pilares: vigilancia, control y promoción de una cultura para un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y, en su caso, para la autocorrección. Los consumidores podrían encontrar más caros productos como la tortilla, el pan y los productos cárnicos, pues las importaciones de grano y oleaginosas, así como la proteína animal, han subido hasta un 16.2% en el primer trimestre del año. Esto como resultado de presiones inflacionarias en los precios internacionales, ocasionado por una menor disponibilidad de maíz y de trigo, un alza en el precio de los fertilizantes en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas en México. El código de red, cuya finalidad es mantener el sistema eléctrico estable, pretendió utilizarse como herramienta para frenar la participación y despacho de energías renovables bajo el argumento de darle seguridad al sistema, que es la cantaleta que trae el gobierno de López Obrador todo el tiempo. Según esto lo acusa Paolo Salerno, que es Managing Partner de Salerno y Asociados,
Dice que ante esta situación, por lo menos 4 empresas presentaron amparos en contra de esta disposición vigente desde febrero de este año. Gasolineros del oriente del Estado de México reclamaron que son constantemente extorsionados por inspectores de la Profeco de manera sistemática y periódica. Dicen que los acusan de supuesta alteración de los dispensadores, asunto que es totalmente algo que ha sido visto y previsto y revisado, y que la Profeco llega y antes de revisar cualquier cosa les pide una extorsión. En la licitación para comprar 900 radios, la Secretaría de la Defensa Nacional direccionó la adjudicación en beneficio de un solo proveedor que además oferta sus productos más caros que el resto del mercado. Acusaron empresas participantes en el concurso. En la segunda etapa, para sustituir 900 radios análogos, las compañías dijeron que la Sedena pretende comprar radios convencionales de alrededor de 60,000 pesos cuando ya existen en el mercado radios trocalizados, es decir, codificados, para más canales de última generación con costos de 30,000 pesos, a la mitad, con más tecnología de lo que están comprando, con menos tecnología, al doble. Y ya sabemos lo que está pasando en la Secretaría de la Defensa Nacional, que una vez que se les abrió el arca, ahora se han vuelto, digamos, golosos, por decirlo de alguna manera. El Instituto de Vivienda dejó de ser una cueva de ladrones, según dice Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando entrega casas en un predio que fue expropiado hace 22 años sin obras posteriores. El INVI se había convertido pues en una cueva de ladrones, la verdad. Eso es lo que era. ¿Quieres tu casa? Pues te damos, móchate con tanto. ¿Quieres que se te regularice? Pues móchate con tanto por departamento. Si no eres del partido político que está en el poder, entonces hasta te clausuramos. Sí, bueno, por supuesto, esta no es una práctica nueva. Luego de entender durante 2 años la pandemia del COVID y haberla enfrentado, trabajadores médicos de todo el país fueron dados de baja del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI, obligados a firmar su renuncia con el pretexto de que trabajan también en otra dependencia, una situación que, por cierto, no está prohibida. Trabajar en el INSABI y en otra institución de salud cuando no va traslapada sobre lo que es tu horario de trabajo no tiene absolutamente ningún problema, y eso lo sabe el gobierno. El INE no ha ubicado los domicilios de los integrantes de Fuerza por México, partido del líder sindical Pedro Aces, para notificarles que deben devolver 30 y casi 4 millones de pesos que tomaron ilegalmente. Se había informado que el aviso se había hecho el viernes 29 de abril, por lo que tenían hasta el 6 de mayo para regresar los recursos que fueron entregados a supuestos proveedores. Miren, se robaron el dinero y ahora tendrá que darse un proceso en el que habrá acciones legales para tratar por parte del INE recuperar ese dinero. Dinero que va a ser irrecuperable. O sea, la corrupción es así, no regresa. ¿A poco ustedes creen que Pedro Aces va a regresar el dinero que le dieron para un partido político que es un apetecible negocio? Los gobernadores morenistas Rutilio Escandón, el chiapaneco, y Carlos Merino, el tabasqueño, viajan a Quintana Roo para darle su apoyo a la candidata al gobierno Mara Lezama, que ha sido Mara Lezama, cuando fue presidente municipal de Cancún, fue no catastrófica, lo que le sigue de catastrófica. La ciudad está hecha un asco, Cancún, baches, falta de luz en las luminarias, falta de vigilancia, falta de atención a la ciudadanía, constantes cortes de agua, un desorden absoluto. Bueno, ahora esa mujer que llevó al desorden absoluto a Cancún, ahora va a llevar al desorden absoluto al estado de Quintana Roo. También el domingo, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y las gobernadoras Indira Vizcaíno de Colima y Laida Sansores, nada más que la campechana, encabezaron un acto de campaña a Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de Hidalgo. Laura Fernández, candidata del PAN-PRD al gobierno de Quintana Roo, admite que la violencia paraliza a Cancún. Consideró que la población debe salir a defender a la ciudad. En un mensaje en redes sociales sobre los ataques que el viernes se dieron en 2 bares, con saldo de un muerto que lo mataron de la manera más horrorosa que se pueda pensar,
por lo menos 6 heridos, pide a los ciudadanos no se queden así, por Dios, despierten. La violencia y la inseguridad ya está paralizando a una sociedad que solía luchar por su ciudad, por su colonia, por su familia y por su hogar. No es momento de sentir miedo, es momento de salir a defender Cancún. Nos merecemos mucho más que esto. Conformarnos no es la opción. No es la opción. Y así esas candidaturas cuadriculadas, horrorosas, bueno, en fin. Jaime Rodríguez Calderón, el que fuera gobernador del estado de Nuevo León, preso en el penal número 2 de Apodaca, internado en el hospital universitario, hoy va a ser sometido a una colonoscopía, según informa Gabriel García, que forma parte de su equipo de defensa. Explica que es para detectar de qué parte del intestino proviene un sangrado que ha tenido en los últimos días. Seguramente debe ser producto de un enorme estrés. Iris Yasmín y su prima Vanessa, detenidas en Sonora por el asesinato de una chamaca, Adriana, y el secuestro de su hija, Allison, de 44 días de nacida, planearon robar a la recién nacida para simular un embarazo, el parto y retener a la pareja sentimental de Iris, según afirma la Fiscalía General de Justicia del Estado. Autoridades de Morelos reportaron el hallazgo de 3 cadáveres en el municipio de Yecapixtla, en los límites con Cuautla. Hasta ahora los cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos. Nada más les digo, antes de ir a un corte, que Tomoji Marx Yu, esposa de Shen Li Yegon, quedó en libertad luego de que fuera capturada en el año 2007 en posesión de 205.5 millones de dólares, 17.300.000 pesos, 201.000 euros en efectivo, hasta hoy el mayor decomiso de dinero del crimen organizado en toda la historia en México. Esta mujer, esposa de Shen Li Yegon, estuvo 15 años en la cárcel, hoy sale a la calle y me pregunto, ¿y qué hará después? Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, la gira del presidente de México por América Central y por Cuba. Bueno, cada quien tendrá su opinión sobre esta gira, pero fue una gira plagada de mentiras y plagada de errores en los que se asumen posiciones para México, cuando en realidad tienen que ver con posiciones que son absoluta y estrictamente personales de un presidente. No creo que las posturas del presidente sean las posturas de un país. Y a título personal no se habla cuando se está desempeñando un papel diplomático. Eso es lo que pensamos de lo que pasó en esta gira. En medio de luto por la explosión del Hotel Saratoga, que es un hotel emblemático en la vieja Habana, que causó al menos 30 muertos, Andrés Manuel López Obrador llegó a Cuba, fue recibido por el canciller Bruno Rodríguez. En el Palacio de la Revolución, durante un mensaje oficial, el presidente López Obrador manifestó que nunca ha apostado ni apostará al fracaso de la Revolución Cubana, y esto lo hizo en presencia de Miguel Díaz-Canel. O sea, que él nunca ha apostado al fracaso de la Revolución Cubana. Consta que es una postura de él. Reiteró su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla y refrendó lo que considera una hazaña y persistencia del pueblo cubano que ha logrado sortear los efectos de las restricciones. La necesidad de que la región integre un bloqueo económico con respecto de las soberanías y formas de gobierno de los países, un nuevo modelo de entendimiento en América basado en el diálogo y la negociación política, y hablaba en estos términos. Sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal.
Él dice, yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran con los ideales de igualdad y fraternidad universal. Habló a título personal. Esto en diplomacia no es. Díaz-Canel agradeció las generosas expresiones hacia Cuba, destacando que las relaciones entre ambos países son históricas y entrañables, y hizo un recuento de declaraciones firmadas durante su visita. Le he agradecido al presidente López Obrador su posición firme, como lo ha manifestado en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el ámbito comercial, económico y financiero, y además al recrudecimiento que tiene ese bloqueo. López Obrador fue condecorado con la Orden José Martí, que es la máxima distinción que otorga el Estado cubano. En otro momento, Manuel Marrero, primer ministro cubano, dijo que México y Cuba son como las dos alas de un pájaro, al presumir el vínculo entre los dos países. Jamás vamos a olvidar que en aquellos momentos complejos, donde en la reunión de la OEA se expulsó a Cuba, cuestión de lo que también estamos felices, el único país que no rompió las relaciones y que no estuvo de acuerdo fue México. Entonces, México y Cuba somos como de un pájaro los dos alas. Un pájaro con sus dos alas. López Obrador se reunió en privado durante una hora con Raúl Castro. Raúl Castro tiene 91 años. No trascendió nada del encuentro. A este fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador de asesores, el hermano menor de Fidel Castro, les digo, tiene 91 años, y se retiró voluntariamente de sus últimos cargos políticos y gubernamentales, luego de cederle el poder a Miguel Díaz-Canel, por primera vez un gobernante en Cuba que no se apellida Castro, luego de 60 años. De esto que defiende vehementemente López Obrador, y yo no sé si un país gobernado por la misma familia durante 60 años se puede llamar una democracia. En fin, son cuestiones que llaman la atención. Por cierto, Francesca Sofía Ebrard Ramos, hija de Marcelo Ebrard, estuvo presente en los actos oficiales de bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Cuba, tanto en la colocación de la ofrenda floral en el monumento a José Martí, como en la ceremonia de bienvenida en el Palacio de la Revolución. Fue colocada al lado de los secretarios que acompañaron al presidente. La joven es hija de Marcelo Ebrard y de la primera esposa de Francesca Ramos Morgan, con quien estuvo casada con Marcelo Ebrard por 18 años. Después vinieron otras dos bodas para Marcelo Ebrard. Una con Mariagna Prats y otra con su actual esposa. Tras reunirse con John Briceño, primer ministro de Belice, López Obrador informó que acordó suprimir los aranceles con ese país para la exportación de alimentos, y lo dijo así. Se va a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos, sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un verdadero libre comercio entre nuestras naciones. Un verdadero libre comercio, como diciendo, hay otros acuerdos que no lo son. Aunque México está en los primeros lugares dentro de los países que más crimen organizado y más violencia hay, López Obrador ofreció a El Salvador cooperación en seguridad y programas sociales para enfrentar la inseguridad en El Salvador. Habló así. Que a propuesta del presidente Bukele se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida
y de jóvenes construyendo el futuro. No tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie. Otra vez son mensajes entre líneas. No podemos estar dependiendo de nadie, y todo referido a los Estados Unidos. Luis Ignacio Lula da Silva dice que va otra vez por la presidencia del Brasil en las elecciones generales de octubre para impedir un segundo mandato de Jair Bolsonaro. El exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, ex adversario político de Lula, ahora su actual compañero de fórmula para la vicepresidencia, participó por videoconferencia luego de dar positivo en COVID. O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso, cruel governo da sua história. Lula é hoje a esperança que resta ao Brasil. Ahí habla que fue su adversario político, ahora es la esperanza para Brasil. Estados Unidos podría tener 100 millones de infecciones por COVID y una ola de muerte para otoño e invierno por nuevas subvariantes del Omicron, según una proyección realizada por un alto funcionario de la administración del presidente Biden. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos investigan 5 muertes de niños por hepatitis grave relacionada con el creciente número de misteriosos casos en todo el país. Los Centros para la Prevención... Alejandro Díaz, usted lo conoce, es colaborador de este programa, nos ha venido advirtiendo de días atrás en nuestros chats que hay una ola de contagios por hepatitis grave entre niños entre 6 meses y 13 años de edad. Esto se está dando en el mundo. Hay ya un caso registrado en Ciudad Juárez y estamos al pendiente de esto, que puede ser otra sorpresa para la humanidad. Una epidemia de hepatitis para niños en esos rangos de edad. Por separado, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos, visitaron este domingo de manera inesperada a Ucrania para mostrar su respaldo a la guerra que libran en contra de Rusia. Jill Biden, esposa de Joe Biden, presidente norteamericano, se reunió con la par ucraniana, con Olena Zelenska, en una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados, entre ellos niños. En Estados Unidos y en Ucrania se celebró el Día de las Madres el día de ayer, domingo. No hay indicios de que Rusia se prepare para desplegar armas nucleares tácticas en una guerra con Ucrania, a decir de Bill Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Sin embargo, Dmitry Rogozin, director general de la Agencia Espacial Rusa, de Roscosmos, un aliado cercano a Vladimir Putin, dijo que Rusia podría destruir a sus enemigos de la OTAN en 30 minutos. No obstante, en su canal personal de Telegram descartó que Moscú planee un ataque nuclear por las afectaciones al planeta, afirmando que deberán de derrotar a sus contrincantes con medios militares convencionales. Estados Unidos entregó información de inteligencia que ayudó a las fuerzas ucranianas a ubicar y a atacar el barco emblema de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva, que el pasado mes fue destrozado. Este Moskva, este barco, este crucero destructor, lanzamisiles, era uno de los íconos de la Marina rusa. Fue destrozado con, supuestamente, así se informa, con información estratégica del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Hoy le estamos haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que yo quisiera que ustedes, por favor, participaran con nosotros, porque es muy, muy importante su opinión aquí en Central FM Equilibrio. En su gira por América Central y Cuba, López Obrador propone Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y culpa a Estados Unidos de ser el causante de la crisis migratoria en la región. Estas reflexiones nos sirven como herramientas de diplomacia. Hablo de México, no hablo de la conveniencia para un presidente, hablo de México. Y entonces la pregunta la planteamos así. Yo les pido que pasen a nuestras formas de consulta. Ahí estamos como siempre. Y hasta este momento,
el 95% de quienes pasan por nuestras formas de consulta nos dicen, no, lo que hizo el presidente. Yo no entiendo la disparidad que hay entre la popularidad del presidente y estos sondeos de opinión que hacemos. El 95% de las personas que pasan por aquí me dicen, estas reflexiones no nos sirven como herramientas para la diplomacia mexicana. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Nos hemos puesto a pensar en estos últimos días, luego de haber visto la gira que realizó el presidente López Obrador por América Central y por Cuba, si había algún propósito. ¿Cuál es Toda gira tiene que tener un propósito. Pero ¿cuál era el propósito del presidente? Creo que el propósito del presidente de la República era enviar mensajes en los que asegura que el que está bien es él y el que está mal es Estados Unidos. Y creo que es la diferencia principal que pudiéramos resaltar entre la relación de un presidente mexicano con el gobierno de Cuba, que no es nueva, sino que tiene que ver con muchos años atrás, desde Luis Echeverría, cuando apoyaba a cabalidad a los gobiernos emanados por la Revolución Cubana, encabezados por Fidel Castro, hasta la fecha. Pero con una diferencia. Todos los anteriores presidentes de México, antes de López Obrador, tenían una relación con el gobierno cubano, que es, desde mi punto de vista, muy cuestionable, pero no tenían una distancia o no marcaban, aprovechando la cercanía con Cuba, una lejanía con Washington. Es decir, se hablaba en términos de que México podía ser una especie de efecto bisagra para que hubiera hacia Cuba una consideración mayor por parte del gobierno de los Estados Unidos. Evitar el embargo no es un llamado que hemos escuchado de ahora, lo hemos escuchado de siempre. Nada más que el tono, en la manera en la que el presidente López Obrador se ha expresado para defender, incluso a título personal, con opiniones absolutamente particulares que tienen que ver con la revolución, a Cuba, al gobierno de Cuba, no a Cuba, al gobierno de Cuba, pero marcando constantemente una distancia del gobierno de Washington. Es decir, no se pone en medio, como tendría que ser una posición diplomática. Se pone a un lado, y del lado que se pone López Obrador, no México, López Obrador es del lado del gobierno y no del pueblo de Cuba. Ahí es en donde radica una diferencia importante, que tiene que ser susceptible a distinguirse. Fue a lanzar petardos desde que llegó a El Salvador y estuvo en Belice. En todo momento se estuvieron marcando puntos de distancia personal del presidente López Obrador con Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro lado, el presidente vendió constantemente a Biden el famoso Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que por supuesto, al ver los resultados de estos, el gobierno de los Estados Unidos no solamente no lo compró, sino que se hizo un tanto al lado de lo que podría haber sido un proyecto conjunto entre México y Estados Unidos para rescatar parte de la economía centroamericana. Y se hace a un lado el gobierno del presidente Biden. Y hay que decirlo, estar constantemente vendiendo el proyecto de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro es como promover la mentira, es como promover la falsedad de dos sistemas, dos ejemplos de paternalismo exacerbado que no sirven para nada. Sembrando Vida es uno de los reductos más fuertes de la corrupción en México por sus resultados y por su operación. Y Jóvenes Construyendo el Futuro no es otra cosa más que el subsidio a la holganza, cuando en otras partes se le deja de dar estímulo a los jóvenes que verdaderamente se esfuerzan en el país. Esto se vende
a estos paisitos que están debajo de nosotros y se vende como un acto heroico de un presidente que sí tiene la sensibilidad de ver por los pobres, ahora que esos dos programas lo que proponen es desforestación, muerte y pobreza. Pero el presidente los vende como buenos. La gira por América Central y Cuba del presidente López Obrador fue poco más que lamentable. Puedo llegar a pensar que fue vergonzosa, porque en medio de las penurias que está viviendo el mundo, la relación que ahora México tiene con estos países bajo la óptica de un presidente de la Cuarta Transformación, no vino a marcar una cercanía con estos pueblos. Esto ya no podríamos pensar que es algo nuevo. México ha intentado, a veces de manera mucho más intencionada que otras, de ser una especie de padre de los países latinoamericanos más pobres. Eso se ve como una especie de patrocinio, de una promoción personal de un presidente como López Obrador, que quiere ser líder, quiere ser cabeza de ratón porque le ofende ser cola de león. Le gusta llegar a lugares en donde le llenen de condecoraciones, de loas, lo hagan ver como el hermano mayor y como el protector que abre sus alas, como diría el presidente del Consejo allá en Cuba, abre sus alas para proteger a pueblos como el cubano y como los centroamericanos. Pero vamos a ver en dónde tiene efecto lo que fue la gira del presidente de estos últimos días. El efecto no lo va a tener en Cuba, eso no va a cambiar. Tampoco en El Salvador y menos en Belice. No, el efecto lo va a tener el presidente en su relación con Estados Unidos. Y creo, sinceramente lo creo, que el presidente de México está buscando la manera de enfrentarse con Washington. Está buscando la manera de enfrentarse con los Estados Unidos. Pronto será el Summit de las Américas, la reunión cumbre de las Américas. Hemos visto en otras ocasiones lo que ha pasado con la reunión de las Américas. Al carajo, dijo en alguna ocasión Hugo Chávez. Y las posturas de América continental, bajo la óptica de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, no vienen a hacer otra cosa más que a desvirtuar el americanismo, porque lo que promueven es división. Y entonces el presidente de México se queja que estos países no son invitados a la Cumbre de las Américas. Y nuevamente, ¿de quién se queja? De los Estados Unidos. Pienso que esto pone a México en una posición muy difícil, llevada a esa posición difícil por su presidente, por Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero llegar a pensar que el día de mañana se pudiera evitar, pero que como vamos, el presidente está fabricando una ruptura, una tensión innecesaria, una distancia con Estados Unidos, lo que puede traer muchas consecuencias que no serían buenas para México, no para el presidente, sino que para México. Desde mi punto de vista individual, como mexicano, rechazo las gestiones diplomáticas de mi presidente, las rechazo. Rechazo particularmente la postura en la que pone a México. Rechazo esta gira, que no solamente ha sido vergonzosa, no solamente ha sido ridícula, sino que ha resultado inconveniente. Rechazo la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en el entorno internacional y rechazo el día de mañana las reacciones que vengan para México luego de las acciones inconsecuentes, incongruentes e irresponsables de un hombre que simple y sencillamente no sabe gobernar, ni hacia adentro ni hacia afuera, anteponiéndose a un mundo de realidades en las que pareciera que el presidente
fuera en contra de todo aquello que nos resulta conveniente. Es un lamento este gobierno. Pido al tiempo que pase para que termine esta pesadilla. Estamos siendo gobernados por un hombre no solamente incapaz, sino por un traidor. Y ese sí, traidor a la patria. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto hablar con Damián Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República. Damián, como siempre, un placer estar contigo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Vimos un reporte este pasado fin de semana de la Secretaría de la Función Pública exonerando al presidente López Obrador de los presuntos delitos de conflicto de interés, soborno y cohecho por asuntos que están ligados con su hijo, José Ramón López Beltrán, con Grupo Vidanta, de Daniel Chávez Morán y de los hijos de este, en una empresa Key, en la que supuestamente podría haber algún tipo de correlación con incluso contratos con Baker Hughes y toda esta historia que conocemos el público, tú y yo. ¿Qué puedes concluir al respecto de la determinación final de la Secretaría de la Función Pública? Pues fíjate, Pedro, qué tristeza que este gobierno que compitió o, digamos, se ofreció a la ciudadanía como un cambio, como algo distinto, como que iba a acabar la corrupción y la impunidad en este país, termine pues idéntico que precisamente lo que criticó. O sea, no, digamos, no puede dejar de señalarse la similitud, ¿no?, que tiene pues con el pasado, con la función pública exonerando los casos de corrupción también de hace años, y hoy pues este gobierno que se suponía que iba a ser distinto, que iba a combatir la corrupción, que iba a acabar con la impunidad, pues tristemente termina pues en lo mismo, ¿no? En total impunidad a todos los que están cercanos a Palacio Nacional. Eso es lo que te puedo decir. La verdad, las cosas es que pues muy negativo. Evidentemente existe conflicto de interés, existe presumiblemente casos de corrupción, y hoy pues lo que vemos es un gobierno que simplemente pues no actúa. Ahora, lo que resulta preocupante es el mecanismo, porque, digamos, una Secretaría de la Función Pública que determine situaciones que están ligadas con quien orgánicamente es su mando superior, resultaría hasta infantil pensar que lo encontrara culpable. Vimos el caso en el pasado de Enrique Peña Nieto con el secretario de la Función Pública entonces, en el tema de la Casa Blanca, y así creo que pues ad perpetuam las decisiones en ese sentido siempre serían desfavorables a la justicia y favorables a quien gobierna. En este caso no creo que tendría que haber habido una pauta diferente, Damián. Pues mira, efectivamente por eso existe un mecanismo en donde pues hay un esquema autónomo, independiente, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, sí, de fiscalización y en todo caso de la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Secretaría de la Función Pública sigue teniendo funciones, por un lado, preventivas y por otro lado, de órgano de control interno, digamos, pero pues la verdad de las cosas es que en un país que funcione de manera adecuada, pues no debería ser impedimento el que se esté investigando a alguien cercano, familiar, en este caso, pues del presidente de la República. Si funcionara nuestro país como debe de ser, apegado a derecho, pues verdaderamente, pues, si alguien comete un acto indebido, pues debería de castigarse, pero ese es el ideal, ¿no? Claro. Por Claro. eso necesitamos que esas instancias tengan autonomía, tengan independencia, que funcionen apegados a derecho. Yo sí creo, sinceramente, que es una, pues, ¿qué término te puedo usar? Es una traición a la promesa que se hizo, pues, ¿no? O sea, sí voltea uno y dice, a ver, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna. Teníamos un planteamiento distinto que pudiera impulsar un cambio en este país,
pero ya habiendo ganado, pues los planteamientos fueron muy claros, ¿no? Se dijo claramente, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad, le ha hecho mucho daño en el pasado, esos abusos. Yo lo que digo es, pues cumpla, señor presidente, lo que le prometió a la ciudadanía. O sea, vamos cambiando este país. Y eso empieza porque no exista impunidad, porque no exista corrupción, y en este caso, pues evidentemente la hay, Pedro, pues no, es una vacilada que decir que no. Es una vacilada, pero entonces la justicia también termina en vacilada, porque, bueno, lo hemos visto todos, la corrupción en este sexenio se ha democratizado. Ahora se es corrupto en todos los niveles, incluso, me da una enorme pena decirlo, pero las fuerzas castrenses mexicanas que tenían antes algún tipo de prestigio, hoy sabemos que se practica la corrupción de una manera desmedida en todos los órdenes de aquello que tienen como asignación de su trabajo. O sea, el país tiene un proceso degradante que en lugar de ser creciente la virtud, lo que es creciente es este caldo podrido de una serie de combinaciones que se dan y que trae como resultado esto que ha sido lo más lamentable que hemos enfrentado los mexicanos en años. Fíjate que yo creo que se tienen que hacer cambios de fondo en el país para poder acabar con este problema. Mira, casos, escándalos y demás surgen lamentablemente y hay que combatirlos. Pero lo más preocupante es que las decisiones del día a día, Pedro, están orientadas a generar este tipo de abusos. ¿A qué me refiero? 8 de cada 10 contratos en este país no se licitan. Fíjate nada más el dato, pues, ¿no? Y mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo que no se liciten? La licitación en sí mismo, pues, genera un esquema de competencia. O sea, compiten quienes están ofertando un producto por quien da el mejor producto, con el mejor servicio, con el mejor precio. Y eso es algo positivo, pues, para el país. Te genera un esquema transparente de competencia en donde los mexicanos podemos accesar al mejor producto en las mejores condiciones. O sea, yo, la verdad te lo digo, si pones a competir a quienes están ofertando un producto y te lo venden a los mexicanos lo más barato posible, la mejor calidad y con el mejor servicio, la verdad es que es irrelevante quién te lo vende. Si eso pasa, pues no. O sea, dices tú, pues perfecto, los mexicanos nos ahorramos dinero, nos dieron un buen servicio, nos dieron un buen producto, pero no, le sacan la vuelta, 8 de cada 10 contratos no se licitan, se dan por adjudicación directa, no es ilegal, pero claro que genera un esquema en donde se dan focos de posible corrupción, pero porque ahí no se lo dan al amigo, al compadre, al que se pone guapo, pues no, tenemos que acabar con eso. Ese es el problema, digamos, de sistema que tiene este país que tenemos que cambiar. Sí, y que no se va a llegar ahí hasta que no haya el ejemplo de ejercer la justicia llevando a la gente a la cárcel, porque dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿no? Y ahí es en donde pienso que seguimos no solamente estancados, sino que estamos moviéndonos en arenas que son así, movedizas, y que no están permitiéndonos, y me veo a un espejo como mexicano, no están permitiéndome un México como el que deseo, sino un deterioro decadente como el que tenemos, que nadie protesta por esto, Damián. Tendría que haber manifestaciones en las calles ante la enorme corrupción que se presenta y nos quedamos callados. Eso sí, diciendo en internet todo, ¿no? Qué barbaridad, qué horror, memes y todo, pero no hacemos más de aquello que pienso tendríamos que estar haciendo. Damián Cepeda, te mando un abrazo, síguela así. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que en este caso, que claramente pues es un escándalo, no hay mucho comentario, Pedro. ¿No hay? Sí, que el miedo no anda en burro, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que es sorprendente pues que no se levante la voz. Yo sí creo que pues se tiene que señalar, porque es un muy mal ejemplo. Imagínate el mensaje que recibe todo el gobierno, Pedro, en términos de no pasa nada, existe impunidad, existe corrupción. Pues yo sí creo que esto tiene que acabar, ¿no? Y pasa porque estos casos
después se castiguen. Sí me parece, te repito, muy, muy lamentable, porque más allá de las distintas visiones políticas que uno puede tener, pues lo que espera una persona, me incluyo, es pues que este país cambie, ¿no? Y este tipo de casos lo único que nos muestran es, pues es lo mismo, son lo mismo, simplemente es una persona distinta. Así es. Querido amigo, sigamos luchando por esto y sigamos tratando de hacer conciencia entre la sociedad que si hablamos, reaccionamos, nos inconformamos, puede haber muchas más posibilidades de que salgamos de aquí. Damián Cepeda, te mando un abrazo y te agradezco tu participación. Fuerte abrazo, Pedro, un saludo a todos que nos escucharon, y hay que hacer cambios de fondo, a eso me refiero, hay que cambiar el sistema. Claro que sí, hay que hacer un cambio de sistema. Damián Cepeda, con ustedes. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos a Miami, en los Estados Unidos. Adriana Braniff, esta mañana te saludo. Querida amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto. Y sí, pues el tema de hoy son las visitas que vimos el fin de semana, las visitas que se nos presentaron como imágenes icónicas por todos lados. La primera, pues, fue la visita de Jill Biden, la esposa del presidente, que, como sabemos, pues llegó sorpresivamente a Ucrania. Nadie se lo esperaba, llega a Ucrania, ya lo platicabas, y se vio así como sorpresa Jill en Ucrania. Se reunió con la esposa de Zelensky, se reunió con ella y en una escuela que está sirviendo en estos momentos como refugio temporal durante esta guerra, se reunió con Oleana Zelenska, que es como se llama la esposa de Volodymyr Zelensky, la cual pues agradeció este acto heroico de presentarse en un país donde todos los días todavía suena esa alarma de guerra que pone escalofrío a todo el mundo, que pudiera ser un bombazo. Eso por un lado. Otra visita importante pues es la de Justin Trudeau. Sorpresa, Trudeau también estuvo en Ucrania, tampoco se sabía, abre la embajada y visita Ucrania justamente el día en el que el G7 se reunió para discutir todo el tema de Ucrania y de Rusia y cómo iban a ayudar más y todo este asunto. Nota, el G7 expulsó a Rusia en el 2014 de este grupo justamente porque se anexaba Crimea. Y todo esto se da en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a hablar un poquito rápidamente después de eso. Antes abordo el tema de la tercera visita. La tercera visita pues fue justamente la de nuestro presidente a Cuba, bueno, y a otros países centroamericanos. Así es que pues el dicho que hay que decir aquí es: dime a quién visitas y te diré quién eres, o dime a quién abrazas y te diré a quién quieres. O en este caso, pues, ¿qué agenda traes? ¿Quiénes son tus aliados? Y también, ¿quiénes son tus enemigos? Tus enemigos. Y justo como tú lo ponías en tu editorial hace un rato, parece ser que el enemigo del presidente es justamente Estados Unidos. Le entregan la orden José Martí, esta orden, esta medalla de este héroe cubano, que le han entregado a otras personas como a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Daniel Ortega, básicamente a todos los amigos de López Obrador y a otros dictadores, porque también se le han entregado a Saddam Hussein y también a Vladimir Putin y por supuesto también a Xi Jinping. Eso por un lado. Y bueno, el discurso que dio en esta gira fue en contra totalmente de su socio comercial, declaraciones que van en contra totalmente de los Estados Unidos, jalándole los bigotes al tigre por todos lados y muchas veces, y ejemplos hay varios, nada más para agarrar algunas de las declaraciones que da. Dice: nunca apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia. ¿Cuál legado de justicia? Y a sus lecciones de independencia. Que le pregunten a los cubanos cuál independencia, y a la dignidad. Nunca voy, y aquí viene el golpe para Estados Unidos, nunca voy a participar con golpistas que conspiran en contra de ideales de igualdad y fraternidad universal. Esos golpistas, pues justamente son, además de los cubanos, a decir de López Obrador y de la propia Cuba, son propiciados o son financiados por los Estados Unidos. Es Estados Unidos. Acordémonos de esta gran manifestación de julio 11, Patria y Vida, Patria y Lucha, Patria y Vida, que se llama, donde culparon justamente a Estados Unidos de estar propiciando esta marcha que no se había dado en 30 años
y que todo el mundo pensamos que por fin se liberaría Cuba y que no pasó nada, porque hoy esos manifestantes, simplemente por estar ahí, por subir una imagen en Facebook, están pagando desde 5 hasta 30 años en la cárcel. Y hay muchas, ¿no? También pide la integración de América en un esquema similar a la Unión Europea, que no se pueden comparar peras con manzanas, por supuesto, la sustitución de la OEA por un organismo que no sea lacayo a modo. Y otro golpe a Estados Unidos, porque aquí, pues, el que hace lacayos a los demás, pues justamente es ¿quién? Estados Unidos. Y en contra del bloqueo, por supuesto, cuando sabemos que no es un bloqueo, cuando sabemos que no se puede llamar bloqueo, es un embargo comercial. El bloqueo es el que hace el pueblo de Cuba a su propia gente, cuando les bloquea toda posibilidad de libertad. Y así podemos irnos con todas las declaraciones para finalizar, pues, bueno, la Cumbre de las Américas, que otra vez está insistiendo en que Estados Unidos está dejando de lado a Cuba. Todo esto, Pedro, es una cachetada a la democracia, la segunda, porque la primera fue justamente cuando invita a Díaz-Canel al 200 aniversario de la independencia de nuestro país como invitado de honor. Sí, todo esto, mira, en la diplomacia tú y yo lo hemos visto muchas veces. Siempre hay los mensajes entre líneas y la diferencia para mí clara entre la cercanía de otros gobiernos de México con Cuba es que hace el mismo acercamiento con Cuba, no es nuevo, lo hemos visto muchas veces, pero se propone al mismo tiempo un distanciamiento de Washington cuando antes México hacía las veces de bisagra. Hoy se pone de un lado de la bisagra y no se pone en medio de la bisagra. Y esto, digamos, desde el punto de vista diplomático, creo que fue un grave error y el presidente, pienso, se pudo haber ahorrado no parte, sino toda esta gira, sembrando vida, por Dios, ¿qué siembras? Más que pura muerte y pura corrupción, jóvenes construyendo el futuro, ¿de qué me está hablando? El patrocinio de la holganza, o sea, sin métrica, sin nada. Adriana, fue ridículo lo que fuimos a hacer. Vamos a estar viendo reacciones, seguramente ya he visto algunas reacciones por parte de líderes cubanos, por supuesto. Y nada más para finalizar, recordar que hoy, hace 77 años, termina la Segunda Guerra Mundial. En el marco de lo que estamos viendo, ojalá que no, ¿verdad? A punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. No aprendimos. En 77 años estamos sobre la misma situación. Y bueno, Zelensky obviamente habló de eso y dijo que el demonio está de vuelta, pero en un uniforme diferente y con un eslogan diferente. O sea, está comparando a Vladimir Putin justamente con Zelensky. Muchas declaraciones, la de Boris Johnson, la del secretario de la Defensa, que dice que si Putin está haciendo lo mismo que los nazis, pues debería tener el mismo destino que acabaron justamente en los juicios de Nuremberg. Vamos a estar muy al pendiente, Pedro, porque había varios escenarios de lo que pudiera pasar hoy, que es el día de la victoria, pero en Rusia justamente, porque vencen a los nazis, justamente un día como hoy hace 77 años, pero sin victoria, lo cual para Vladimir Putin es imperdonable. Entonces podría tomar una serie de medidas, vamos a estar muy atentos, porque hay varios escenarios, ninguno es bueno. Vamos a ver el desfile ahí en la Plaza Roja, donde va a desplegar hasta el avión Doomsday, que es ese avión donde meten a un presidente en caso de una guerra nuclear. Y vamos a estar platicando esto seguramente mañana, porque pues hay mucha información al respecto, Pedro. Adriana, es un gusto verte y que tengamos todos una semana en donde fluyan informaciones que nos den un poco de esperanza. Gracias y buenos días. Buenos días, Pedro. Un saludo para ti también. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí estamos en la hora central cuando es la hora y les ofrecemos un resumen de lo más importante que aquí les estamos informando. No pasa nada, pero el hecho es que Víctor Manuel Hernández Sandoval renunció como director general de servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano, el CENEAM. No pasa nada, pero renuncia, pese a la alerta de la Asociación Internacional de Pilotos Aviadores y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no hay cuenta de reportes oficiales de incidentes aéreos que pudieron haber llevado a un peligro en todo el 2022 y que hubo un solo reporte en el 2021. Bueno, esta es la película que se corre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La realidad, dicha por pilotos, es otra, es otra. Y dicho por la Asociación Internacional de Pilotos, es otra la historia.
2 videos, por ejemplo, muestran que sí se han registrado incidentes graves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno de ellos, muy grave, que tuvo una difusión exhaustiva durante este pasado fin de semana, fue un avión de Volaris que a punto de tocar la pista 05 izquierda, tiene que volver a tomar vuelo porque había otro avión también de Volaris en la cabecera. Pudieron haber colisionado y esto no se reportó en el CNEAM. La Asociación de Pilotos de Aviación y el CNEAM iniciaron una investigación por el incidente de aproximación que les cuento. Controladores aéreos se desmarcaron del incremento de incidentes de aviación a partir de la implementación de la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Este traslape que nos tiene hoy en categoría 2 en el ámbito internacional de los aeropuertos, no salimos de él y cada vez nos hundimos más en un problema que no solamente está ahí, sino que no es reconocido que está ahí por las autoridades competentes. Esto es algo muy serio. Quiero decirles que ha habido una investigación conducida por la Fiscalía General de la República y apoyada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada, Hacienda y el SAT, que tiene que ver con los científicos mexicanos. Y quiero agradecer a Gabriela Dutrenit-Bieleu, que es ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología entre los años 2012 y 2014, que esté conmigo esta mañana. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, Gabriela, ¿cómo podemos entender esto que acusa directamente a científicos mexicanos, a investigadores de enorme prestigio y renombre, de un posible abuso en los apoyos recibidos por la Federación? En otro tiempo ya no existen, pero que ahora no solamente ya no existen, sino que van sobre ellos. ¿Qué puedes decirme al respecto de esto? Pues que es una barbaridad, que es injusto, que ya el juez Baltasar del altiplano, donde se puso la orden de que fuéramos presos, ¿no? de prisión, que lo puso la Fiscalía el año pasado, el 24 de agosto y el 21 de septiembre, en Almoloya, con una denuncia de que había delincuencia organizada del grupo de científicos. Y bueno, sí, el juez dictaminó el 25 de agosto del año pasado y el 22 de septiembre del año pasado, ya definitivo, que no había materia. Y a eso se suma que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar, el ministro Saldívar, apoyó el dictamen del juez y dijo que no había materia. Entonces no entendemos por qué ahora vuelven sobre el tema, cuando este tema ya ha sido más que manejado, aclarado, y bueno, si no creemos en la Suprema Corte de Justicia, ¿en quién vamos a creer? Ahora, yo tampoco lo entiendo como tú, Gabriela, pero me da la impresión que hay una intencionalidad de fabricar esa culpabilidad, no solamente que es nociva para ustedes desde el punto de vista digo, por Dios, estamos hablando de estímulos mínimos necesarios para el desempeño en México de gente dedicada a la ciencia y la investigación. Pero pareciera como si hubiera una intencionalidad para desprestigiarlos, para hacerlos ver mal ante la sociedad, como abusadores de un esquema de apoyo, como si hubiera sido un acto de corrupción el haber recibido este tipo de apoyo, sino un acto de sensatez por lo mínimo necesario que se le tiene que dar a una persona dedicada todo el tiempo al estudio, a la enseñanza, a la investigación, a lo que tiene que tener un país. Imagínate una base así, hecha a un lado de esta manera y desprestigiada de esta forma. Me quedo como tú, no lo puedo entender. Sí, la verdad no se entiende. Aquí hubo una intencionalidad, digo, de origen de la directora de CONACYT, porque ella fue la que puso la denuncia en la Fiscalía, tratando de mostrar de que había corrupción también en los científicos,
Y bueno, la verdad no le salió bien porque no hubo, y por tanto, pues se dictaminó el juez y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dictaminó, se sentenció de que no hubo dicha corrupción. Entonces, el que nuevamente vuelvan sobre eso, sin información nueva, porque lo que trascendió, que fue una filtración, según dice la prensa de la Fiscalía General, pues eso ya está en la carpeta, y por tanto ya fue visto por el juez Baltasar, entonces no hay nada nuevo. Entonces sí, es una intencionalidad de desprestigiar, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestros derechos humanos están siendo afectados definitivamente, porque se nos desprestigia cuando los máximos órganos en nuestro país dijeron de que aquí no hay materia y de que aquí los recursos que se entregaron a las organizaciones se usaron correctamente, ¿no? Bueno, eso no me queda ni siquiera en la más mínima de las dudas. Ahora, yo me imagino, Gabriela, que entre ustedes, como hombres de ciencia y hombres y mujeres de ciencia y dedicados a estas labores tan ennoblecedoras e importantes para el género humano, me imagino que se reunirán y platicarán de estos temas cuando incluso su misma libertad fue comprometida por estas presuntas acusaciones. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan entre ustedes? Y sobre todo te preguntaría, ante este nuevo amago, ¿qué piensan hacer como cuerpo de gente que desde aquí, te lo digo, son respetada, querida y necesaria para nosotros los mexicanos? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, obviamente interactuamos, porque cuando surgen cosas como lo que sucedió este fin de semana nuevamente, entre todos nos escribimos y decimos, ¿qué pasa? Tratamos de darle una explicación a esto, o sea, no lo podemos entender, humanamente nos sentimos afectados, nuestras familias se sienten afectadas, pero bueno, es otro ataque a la ciencia mexicana, ¿no? Una ciencia que ha hecho esfuerzos por contribuir a la solución de problemas nacionales, de salud, de medio ambiente, de alimentación, y que lo va a seguir haciendo, porque es un compromiso de la ciencia con la sociedad, ¿no? Al fin recibimos recursos propios, recursos fiscales de la sociedad que paga impuestos, y por tanto, pues la ciencia sí tiene un compromiso. Entonces, ¿por qué atacar a la ciencia, no? No se puede entender. Fíjate que, bueno, si revisamos capítulos de la historia del mundo, en el siglo pasado hubo por ahí un país que se aventó en contra de los científicos y de los maestros y de todo lo que tenía que ver con los movimientos culturales, allá con las épocas de Stalin, ¿no? En aquellas dictaduras que no se podía ni siquiera pensar en estas purgas que se realizaron, que fueron extraordinariamente nocivas para la historia y para la memoria del hombre. Con toda proporción guardada, lo que se está haciendo aquí en el país, nunca pensé que sucediera en México alguna vez. Hoy lo estoy viendo y viviendo, y lo único que nos queda es cerrar filas, decir, y parte de esta plática contigo es para decir que la sociedad mexicana está con ustedes, que los necesitamos a su inteligencia, sus puntos de vista, sus posturas, su trabajo, y que esperamos que pronto esta pesadilla termine y volvamos a tiempos luminosos que se han venido perdiendo, palideciendo en estos últimos tiempos. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento. La ciencia mexicana tiene un compromiso con la sociedad, sin duda lo tiene. También ha habido enormes apoyos de la comunidad científica nacional e internacional hacia esta amenaza de la que hemos sufrido nosotros. Y bueno, esperemos que esto avance y se vaya resolviendo y nos den el no ejercicio de acción penal, que es lo que nosotros solicitamos, porque somos inocentes y tenemos un compromiso con la sociedad. Bueno, pues eso huelga decirlo, Gabriela. Desde aquí, mi cariño, y es imperdonable lo que está pasando. Espero, y te lo digo como mexicano, espero nos disculpen a todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, al contrario. Gabriela Dutrenit-Bielieu, que ella fue coordinadora de la parte científica
de México en el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, allá por tiempos de el presidente Peña, 2012-2014. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues harta cosa, ¿no? Ingeniero, pues sí, harta cosa iniciando esta semana, pues con el recuento de qué fue lo que logró Andrés Manuel López Obrador ahora que va a esta gira, en donde se va a visitar, como bien lo decías al inicio del noticiero, a los hermanos más pequeños, en este sentido de que Andrés Manuel López Obrador lo que le gusta es ser el tuerto en el país de los ciegos. López Obrador ha demostrado a lo largo de su presidencia que no tiene la altura, no tiene la comunicación, no tiene el conocimiento, no tiene nada para sentarse con los grandes líderes del mundo. Sentar a López Obrador a platicar inclusive con Emmanuel Macron, con Joe Biden, con los grandes líderes, pues no puede. Primero porque no tiene un vínculo de comunicación, no los entiende cuando hablan. Entonces eso establece una barrera importantísima para el presidente mexicano, que ni con traductores sale. No sale ni con traductores. Entonces, ¿qué hace el presidente? Buscar este paternalismo que es característico del presidente Andrés Manuel López Obrador en su megalomanía, porque este es un asunto es paternalismo de él. Y protagonismo, y ¿no? Es decir, quiere ser el niño de la fiesta, que le condecoren, que le pongan cosas, que le hagan recepciones, que lo vean como el gran mentor de América Latina. Claro. Ahora, por lo general los mandatarios cuando salen este tipo de giras a otros países, lo que se busca, pues es siquiera un ganar-ganar, ¿no? Siquiera algo que traigan de regreso en inversiones, reuniones con empresarios, nada de esto. Todo esto estuvo ausente en las reuniones, en donde los souvenirs, por ponerlo de alguna forma, que nos traemos los mexicanos, son 25,000 guatemaltecos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en trabajadores transfronterizos, y 500 médicos cubanos que vamos a contratar los mexicanos, porque ahorita escuchaba a López Obrador diciendo que en México es muy injusto porque a los médicos que entran a las escuelas de medicina no los dejan entrar a los alumnos porque reprueban bajo el pretexto de que reprobaron el examen de admisión. Digo, yo creo que a todos nos gustaría ser tratados por ese doctor que reprobó anatomía, fisiología e higiene. ¿En el examen de admisión? En el examen de admisión. ¿Qué es esto? ¿La vesícula? No, es el corazón, señor doctor. Entonces, pues imagínate. Entonces, bueno, me extraña también mucho esta Cuba que alega el presidente López Obrador que existe para él y para Díaz-Canel, por supuesto. Eso que dices tú es muy importante. En diplomacia tú no puedes hablar a título personal. No, por supuesto que no. Hablas a nombre del país. Hablas a nombre del país. Los conceptos que vertió López Obrador sobre la Revolución Cubana y la manera en que ésta se percibe son personales. Son personales. Eso por un lado. Por otro lado, se avienta una oda, un discurso verdaderamente soporífero, en el que habla 40 minutos de Fidel Castro. Y cuando se refiere a, todos los que hablan de la Revolución Cubana, pues obviamente elogian al Che Guevara, ¿no? Sí. Se aventó, el comentario del Che Guevara duró 15 segundos. No, pues es que no sabe. Si tuviera un poquito de conocimiento del Che Guevara, yo no lo hubiera ni mencionado, porque el Che Guevara era un misógino, era un hombre loco. Pero bajo la perspectiva de él. Sí, bajo la perspectiva de él. Que seguramente en algún momento de su tuvo una camisa de habrá esas tenido de una Che, ¿no? del Che y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero una cosa es hablar en términos románticos de una revolución idílica, porque realmente esto es producto de la imaginaria de quienes hicieron la revolución. El hombre ni siquiera tiene un conocimiento de quién fue Camilo Cienfuegos, el general García, el Che Guevara. Él ve lo que vio de bulto. Sí, en su pase por los jardines conocía de la UNAM. Castro, por ejemplo. No conocía a Fidel Castro. No conocía a Fidel Castro. Entonces, hablar de la historia, hablar de Fidel Castro, yo que estoy a nivel de periodista, tuve encuentros con Fidel Castro, que
en su vida lo soñó este señor. Sí. Y que no tiene la menor idea del corte y la personalidad que tenía ese hombre. No, y aparte hablan de una Cuba que no existe. Me llama mucho la atención que muchos cubanos huyen a diario, arriesgando sus vidas, de una Cuba como la que pinta Díaz-Canel y López Obrador, una Cuba con excelente atención médica, una Cuba repleta de riquezas y alimentos, una Cuba con excelente educación. Pues hombre, si tienes todo eso garantizado, no tienes por qué correr, pero sí puedes correr de una Cuba que para comerte un bolillo necesitas pagar $1 cubano con una libretica que se te da a diario para poder ir a canjear con un cupón un panecito para tu desayuno. De esa Cuba sí se está huyendo. Y ahora, el presidente alude que le dieron el reconocimiento a José Martí, ¿no? Y primero hay que preguntarle al presidente si sabe quién es José Martí, pero me gustaría mostrarte quién ha recibido este reconocimiento a lo largo de los años. Miren, les voy a poner aquí los ejemplos de las personas que han recibido el reconocimiento a José Martí. Como de entrada, pues digo, vámonos hasta arriba, ¿no? Leonidas Brezhnev, Saddam Hussein lo recibió en 1978, Roberto Mugabe, uno de los hombres más sanguinarios de África, Hugo Chávez, por supuesto, Lukashenko, Hu Jintao de China, Vladimir Putin, Evo Morales, Nicolás Maduro y por supuesto, pues el último en el 2022, Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si este es un reconocimiento a los hombres, a los dictadores, o hay un premio especial para ser dictador, asesino e hijo de la fregada, para que te den este reconocimiento, José Martí. Ahí está la lista, ¿eh? Alegaban ahí en las redes sociales que por qué se quejaban si se lo habían dado a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid nunca recibió este reconocimiento. Jamás lo recibió este reconocimiento. Y ahí están. Eric Holder. Hay algunos que son rescatables, ¿no? Nelson Mandela lo recibió en 1991. Tanzano. ¿Perdón? Julius Nyerere, por ejemplo. Julius Nyerere lo recibió de Tanzania. Sin embargo, si nos vamos a la mayoría de los reconocidos por esta presea cubana, pues vean nada más el corte, ¿no? Vean nada más. Mira, Erich Honecker, que fue, digamos, el hombre fuerte en la Alemania democrática, que era la Alemania comunista. Ajá. Era en el 74. Era el azote de los alemanes. El azote de los alemanes. Sí, no, digo, vean los ejemplos, o sea. Kim Il-sung de Corea del Norte. El fundador de Corea del Norte. Y además, en toda esta pléyade aquí desplegada, todos estos premios, estas condecoraciones de José Martí, fueron dadas por dos Castro. Esta es la primera que da Miguel Díaz-Canel. Las otras las dio Raúl y Fidel. O sea, en 60 años de gobierno, todo este listado fue dado por dos personas. Por dos personas. Pues ahí te habla de la gran democracia que significa la isla, ¿no? Ahora, el hecho de reconocer al gobierno de Cuba como un gobierno libertario y cercano a su pueblo, quiere decir que tú como estadista estás reconociendo a una dictadura. Claro que está reconociendo. Y aparte llegó a hacer lo que esperábamos que hiciera. La verdad es que no fue para nadie sorpresa. Yo creo que tampoco lo fue para Estados Unidos. Llamar a parar el boicot internacional del comercio. Esa era como que de cajón, Era ¿no? la de cajón, era la de a fuerzas. Ahora, otro dato que se me hace interesante. Por ejemplo, ahora que estuvo en Belice, el presidente liberó de aranceles a los productos de Belice. ¿Sabes cuánto comerciamos con Belice al año? No sé, deben ser unos 40 millones de dólares. 16 millones de dólares. El comercio entre México y Belice es un comercio de 16 millones de dólares. Que lo podría tener Bimbo para comprar las bolsas del pan. Hombre, yo creo que ni eso. Es un comercio muy pequeño, porque aparte de todo, entre México y Belice los productos son muy similares, por eso no hay tanto comercio. Si te vas al comercio de México hacia Belice, estamos hablando de un comercio que va en el orden de los 160 millones de dólares al año. Pero de Belice para acá son 16. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que tiene Belice
Los tenemos los mexicanos. Es el gran problema que hay en el comercio centroamericano y latino. ¿Qué le vamos a vender nosotros hacia abajo? Plátanos, mangos. Sembrando vida. Sembrando vida. Ese fue otro de los souvenirs que se llevaron en esta... porque aparte los árboles que se van a sembrar sembrando vida y el dinero no viene de ellos, viene de los mexicanos. Sí, claro, y por supuesto también ahí hubo un acuerdo para unas compras de unas vacunas en Cuba que ojalá no se les vayan a caducar como todas las otras que han comprado. Pero fíjense queridos amigos, se proponen, digamos, 3 ejes diplomáticos. Uno es sembrando vida, que lo único que se ha venido a sembrar es la corrupción y la deforestación. La deforestación. Eso de salida. Sí, el índice de cuajado de cada uno de los arbolitos es del 10% anual, y sobre ese 10%, el 90% se muere en el segundo año. Tú estuviste narrando, lo recuerdo muy bien, las veces que el presidente López Obrador le promovió al gobierno de los Estados Unidos el Sembrando Vidas como una forma para solucionar la criminalidad y el problema migratorio. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Qué hizo? Nada. Inclusive uno de los reclamos que hizo López Obrador desde Guatemala, cuando llegó con el presidente Yamatei, fue que Estados Unidos había autorizado un presupuesto para Ucrania y que no le habían hecho caso a él con el programa Sembrando Vida, en donde había pedido fondos al gobierno norteamericano. Y que sí habían pasado en fast track el apoyo que se le da a Ucrania, ¿no? Que fue uno de los reclamos más importantes que ha dado durante la gira. Otro, Jóvenes Construyendo el Futuro. El primero es un reducto de corrupción, Sembrando Vida. Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿En dónde está la métrica? ¿Qué se puede reportar como resultado positivo para la sociedad de un proyecto de esta naturaleza? Nada. O sea, ahí van 2 mentiras. O sea, es un mentiroso serial. Y luego, el tercer eje de lo que para mí fue esta gira fue a ver cómo le hago para mandarle a Estados Unidos la mayor cantidad de mensajes negativos sobre mi posición con respecto de Washington. Cierto. Es decir, nosotros recibimos de Estados Unidos 53 mil millones de dólares del trabajo que mexicanos que fueron expulsados de las remesas por nuestro país, en remesas que regresan esos mexicanos a México. Y el presidente López Obrador se avienta todavía la puntada de culpar a Estados Unidos por la crisis migratoria. Es decir, no solamente no se reconoce que si ha habido una expulsión de mexicanos hacia la economía norteamericana es por la carencia económica en México, sino que aparte el culpable del proceso crítico migratorio es de los Estados Unidos. No, la semana pasada hacíamos en el noticiero la pregunta de a qué asistía el mayor envío de remesas, ¿no? Si al gran apoyo que tiene el presidente en el exterior o a la gran preocupación que tienen los mexicanos en el exterior sobre sus familiares. Y bueno, la respuesta fue abrumadora, ¿no? La gran preocupación que tienen los mexicanos en el exterior sobre lo que sucede en México, pues ha llevado a que manden más dinerito, porque pues está la inflación, están los problemas económicos. Ya lo advertía la semana pasada Agustín Carstens. Aguántense, siéntense, porque lo que viene económicamente hablando va a ser fuerte, va a ser importante y va a ser mundial. Es ya mundial y no considero que México se esté preparando para esa crisis. No, por supuesto que no. Para esa nueva crisis. Lo que hemos visto sobre lo que se presentó del control inflacionario, pues a mí que me disculpen, pero eso es tapar el sol con un dedo. El querer establecer una despensa única, un costo de la despensa única. Estaba haciendo cálculos sobre el costo de esta despensa y nada más te lo voy a poner muy fácil. Para que una persona pueda comprar esa despensa con el salario mínimo nacional, hoy por hoy, se tiene que llevar el 85% de su salario, dejándole el 15% de su salario para atender sus otras necesidades. Ahí está su problema. Digo, si no comprenden estas aritméticas, estas matemáticas sencillas, si me gasto el 85% en una canasta básica y me queda un 15% para poder sobrevivir ante todas mis demás necesidades, pues hay un gran problema económico, ¿eh? La gente no tiene para comer. Surgió una lista este pasado fin de semana de la OCDE, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. De los 32 países miembros, el Producto Interno Bruto per cápita
más bajo de la OCDE es el mexicano, con el menos 7%. Es decir, todos los demás países tienen o bien productos per cápita menores en términos negativos que México, y muchos, la mayoría de los 32, 27, mayores que cero. Sí, mayores a cero. Mayores a cero. Quiere decir, hay un beneficio en términos netos. Hay 4 países que tienen perjuicio en términos netos, perjuicio, y de ellos el mayor es México con el menos 7% per cápita. Es muchísimo. Es un promedio que tú, que sabes de esto, lo podremos, no sé cómo expresarlo, pero en términos nacionales, esto implica un menor bienestar para las familias mexicanas. Correcto. Así es. Pues habrá que ver qué sucede. Ya se acabó la gira. Regresó el presidente con un regalo de Díaz-Canel, por cierto, nada más para que acabe. Le regaló una pistola que Madero le mandó hacer a Doroteo Arango. Entonces, pues no hubo penacho, pero hubo pistolita. No, que no tronabas. Pistolover. Bueno, pues lamentable. Yo así como saldo general, es veo negativo, una... Es la gira de trabajo más inexplicable e infructuosa, porque viene la Cumbre de las Américas, ¿eh? Vamos a ver una Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, en donde justamente lo que estaba buscando Andrés Manuel era que se unieran a esta Cumbre de las Américas los países que no han sido invitados, entre ellos, pues los visitados, ¿no? Cuba y Venezuela de entrada. Ojalá esto se acabe pronto, ¿eh? No sé si pronto es acelerar de aquí al 2024. Lo que estamos viviendo en México es para mí una absoluta pesadilla. Tener un presidente con esta falta de conocimiento. Insertar a la hija de Marcelo Ebrard en la comitiva. Sí, no, ahí sabes que este proceso que va a haber de lucha de poder para ver quién es el delfín, va a ser muy divertido. Se van a hacer pedazos. Porque ahí está la incultura. Ahí está. En el momento en que lo subes un tabequito de arroz, ahí se van a agarrar a golpes. Y ya lo están haciendo, ¿eh? Ya lo creo que ya se están haciendo pomada. Bueno, pues gracias, mi querido Pedro. Gracias a ustedes. Para que tengas el dato. Central FM. Equilibrio. Hay un dato que hay que tener muy pendiente y que va a ser para el próximo mes de junio. O sea, convocará a la Cumbre de las Américas, una organización que se va haciendo cada 2 años y que tiene por objetivo el tratar de unificar a los países en el continente americano en función de los intereses de aquella política Monroe de América para los americanos, bajo la idea de que los bloques en el planeta son reales, son realidades, y que un bloque, que es el pretendido bloque americano, continental, ha tenido fuertes cuestionamientos por su falta de un funcionamiento que nos pudiera llevar a una integración similar, siquiera, a la que se pudo haber asimilado, por ejemplo, en el continente europeo. En Europa hay una Unión Europea, incluso en los países de Asia-Pacífico hay una especie de conformación de intenciones comunes en términos económicos, no de todos, pero sí de una buena parte de los países de la región que también, de hecho, han promovido la conformación de un bloque similar al que se evoca de Europa. En el caso del continente americano, esto ha sido una utopía que cada 2 años se trata de refrendar bajo la idea de una América para los americanos que tiene enormes disparidades. Hablo de países superpoderosos como Estados Unidos o como Canadá, y hablo de países súper desposeídos, como es el caso de Belice o de Bolivia, y de otros pueblos que están inmersos, están metidos en una problemática económica que se traduce en una falta de bienestar para mucha gente. Es decir, América, aparte de que tiene otra complejidad, que es su enorme extensión
territorial y su distancia brutal entre Buenos Aires y Quebec nos hace ver que esta cumbre de las Américas es más que nada una pretensión que trata de mantener caliente, o por lo menos tibia, la iniciativa de que los países del continente americano lucháramos por una finalidad común. Esto no ha sido posible. Y no ha sido posible porque también, aparte de las disparidades económicas que se viven otros contrastes que tienen que ver con la visión que tienen unos pueblos en sus formas de gobierno en el continente americano con respecto a otros. Y es por eso que ha habido siempre en la historia una especie de no muy buena relación marcada por Washington con países que no son afines a las principales ideas que evolucionarían de un contexto basado en la democracia. Y por ello, ahora se argumenta que países como Venezuela, Nicaragua o Cuba no deban estar presentes. Y el presidente López Obrador, justamente en esta reunión con Cuba, argumentó porque esos países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, sí deberían de estar. En otros tiempos, en las épocas de Hugo Chávez, hubo una especie de repulsa que hace el propio Hugo Chávez de la postura de los Estados Unidos bajo la idea de que se unieran en una organización económica conocida como ALCA. Y de ahí vino aquella frase histórica de Hugo Chávez en donde dijo ALCA, ALCA, al carajo, como haciendo ver que se rechazaba desde Caracas la idea continental de poder promover el atisbo de lo que podría ser hacia el futuro una unión económica que trajera beneficios a todas las naciones del continente americano. Pero el presidente López Obrador está con la idea de no excluir a estos países, que no es la misma de Washington, y que propone para la reunión de Buenos Aires el que se haga su inclusión, que desde el punto de vista histórico se me hace una incongruencia el tratar de promover a países que abiertamente van en contra de la propia reunión, de la esencia de la reunión, del espíritu de la Cumbre de las Américas. En el fondo, yo creo que el continente americano podría vivir sin la Cumbre de las Américas, dicho sea de paso, porque me ha tocado cubrir algunas de ellas, con presidentes que a veces entusiasmados, en otras desangelados, momentos históricos por los que se han venido pasando, en la convocatoria constante de esta Cumbre de las Américas, y francamente no le veo una gran utilidad, porque de todas maneras los países van a seguir desintegrados en el continente americano. Hay demasiada distancia, no solamente en términos, digamos, geográficos, sino en términos ideológicos entre unos pueblos y otros. Cuando se hizo la iniciativa de la Unión Europea, se trató de juntar a Alemania con Grecia. Se trató de juntar a España con lugares que no iban de acuerdo con la propia idiosincrasia de los promoventes, pero que en el fondo se intentó, a través de la conformación de un parlamento, la idea común que todos en ese momento tenían, en un momento histórico, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, hacia el principio de lo que pudiera ser una Europa que promoviera la igualdad entre las naciones, bajo principios económicos, políticos y sociales. Y finalmente se llegó a conformar algo entre Chipre y España, algo entre Alemania y Grecia, y que después de todo, al final, el Reino Unido renunció a ello con el Brexit.
Pero ahí está. La Unión Europea ha sido históricamente, véanos la historia, el máximo esfuerzo por la unificación de diferentes entidades, idiosincrasias, economías, sistemas políticos y grupos étnicos de la historia del hombre. Pero ¿América como continente estará preparada para una situación similar? Francamente lo pongo en tela de juicio y pienso que así como hay una diferencia en años, en siglos de civilización, luego del choque de culturas, luego del descubrimiento de América por Europa, que entiendo que hay otras historias, pero por Europa, a América le falta un tiempo proporcional, si no igual, sí equivalente a lo que fue el proceso de maduración europeo. Y por lo mismo, creo que la Cumbre de las Américas servirá para poco, y más si líderes continentales, digamos del otro lado de la historia, como México, van en abierta confrontación con lo que pudiera ser una propuesta diferente, que a lo mejor sigue chocando y seguirá chocando por muchos años. No lo veo presente, no le vi pasado y no le veo futuro a la Cumbre de las Américas, sobre todo partiendo de la base de la incomprensión y la distancia. Los años nos demostrarán que sí se puede. Mientras tanto, creo que el deber es seguir intentándolo, aunque sea la organización de un diálogo entre sordos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y pasamos como siempre con mucho entusiasmo con mi querido Alex Reyes, que nos tiene los deportes en esta mañana. Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte y me da gusto que estés ya de regreso de nueva cuenta. Oye Pedro, pues creo que la nota del fin de semana, la derrota del Canelo, ¿no? No hay mucho que argumentarle. No sé si pudiste ver la pelea, si nuestros amigos pudieron ver la pelea, pero la verdad es que el Canelo perdió. A mí me parece que hasta con mucho mayor diferencia de lo que marcaron los jueces, que fueron 115 a 112 en la decisión unánime. Pero desde hace 9 años, Pedro, cuando perdió con Floyd Mayweather, no había visto que un rival le pusiera y le conectara tal cantidad de golpes efectivos, sobre todo efectivos al Canelo, que en este peso de los semicompletos, 175 libras, claramente esta vez le costó trabajo al Canelo Álvarez. La segunda derrota en su carrera. Lo que no me gustó, tengo que decírtelo, Pedro, es que a mucha gente le dio gusto que perdiera el Canelo. Ya sabemos que difícilmente en este país logrará unificar una opinión de que es el mejor boxeador del mundo. Creo que eso nunca lo va a lograr. Ha tenido éxitos extraordinarios, ha conseguido logros increíbles, pero nadie, no nadie, algunos seguramente sí, pero difícilmente lo podrán poner como el mejor boxeador de la historia. Pero de ahí a que nos dé gusto que haya perdido, creo que pues habla mucho de lo que pasa en este país, en México, cuando ves un mexicano ganador, exitoso. Por esta pelea, Pedro, el Canelo ganó $54 millones. Imagínate nada más, si a muchos claramente pues les genera un sentido de envidia muy marcado, pero bueno, pues ha sido una derrota dura ante Dmitry Bivol, el ruso, que ha demostrado que esta categoría, él es natural en semipesado, y Canelo pues tiene que subir varios kilos, y cuando subes varios kilos, pues por más que trabajes, tu físico pierde potencia, pierde rapidez, y fue una evidencia clara el fin de semana. Creo que es la nota más destacada. La positiva, y que también ojalá le dé muchas vueltas al deporte mexicano, es que hay una chavita mexicana que ya hemos platicado con ella, Pedro, varias veces. Juliana Olmos es la mejor tenista mexicana de la actualidad. El sábado ganó el Masters 1000, es decir, estamos hablando que ganó
un torneo abajito de los niveles de Grand Slam y lo hizo de una manera clara con su compañera, la canadiense Gabriela Drabowski, y un título más para ella. Son 4. Es un torneo muy importante, tengo que decirlo, dentro de los 10 o 12 más importantes del mundo, y ahí hay una mexicana muy, muy exitosa como es Juliana Olmos. 4 títulos en dobles, también hay que resaltarlo, en el tenis, y esta es una buena noticia para México. En lo que se refiere al automovilismo, Pedro, bueno, pues creo, y a lo mejor tampoco les gusta mucho, creo que Checo Pérez cometió un ligero error en la vuelta 52 y esto le costó el podio al piloto mexicano. Ha sido una carrera espectacular por el ambiente, por el entorno, no tan atractiva en lo deportivo hasta que llegó una bandera amarilla, un safety car en la vuelta 42 y después en la 52 Checo Pérez tuvo el momento preciso y se fue un poco de largo al momento de dar la vuelta. Ya había superado a Carlos Sainz y de ahí se hubiera vuelto inalcanzable para el español, pero el ibérico recuperó el tercer lugar y le fue imposible al piloto mexicano. Max Verstappen gana, no de punta a punta, pero desde la vuelta 9 que rebasó a Charles Leclerc, ya no soltó el liderato. Una nueva victoria, la 23 para él en Fórmula 1. Un gran premio espectacular, insisto, por el escenario. Deportivamente quizá no fue lo más atractivo. Checo Pérez, a pesar del cuarto lugar, está todavía en la tercera posición en la tabla de pilotos y Red Bull se acerca a solamente 6 puntos de Ferrari en el campeonato de constructores. En lo que se refiere al campeonato por pilotos, con esta victoria Max Verstappen primero, segundo lugar Charles Leclerc. La diferencia ahora se reduce a 19 puntos en favor del piloto monegasco de Ferrari. Viene una semana de descanso y después el Gran Premio de España allá en Cataluña. Y finalmente, Pedro, bueno, pues el fútbol siempre presente. Este fin de semana se jugaron los partidos de repechaje a partido único y si no había victoria para algunos en tiempo regular, 90 minutos, se tendrían que definir en penales y 3 de los 4 partidos se definieron en tanda de penales. Primero, Cruz Azul sufrió ante Necaxa en el Estadio Azteca, pero finalmente se lleva la victoria con Sebastián Jurado, el guardameta tan polémico y tan criticado en muchas ocasiones. Bueno, pues ayer el sábado fue una figura muy importante para el equipo de Cruz Azul, que avanza a pesar de las críticas. Después en Monterrey, para que vean que el dinero no lo es todo en la vida, Rayados de Monterrey, que su nómina vale casi 93 millones de dólares, fallaron en la tanda de penales. El equipo de San Luis, con una actuación muy destacada, derrota a Rayados de Monterrey en su propio estadio y bueno, pues quedan eliminados los Rayados de el Monterrey. San Luis es la sorpresa sin duda alguna hasta este momento. Y después también en Puebla, ya el día domingo, el cuadro de la Franja iba ganando cómodamente 2-0, empató Mazatlán. Por cierto, son equipos de la misma empresa, de esto que tanto daño le hace al fútbol mexicano. Pero bueno, en lo deportivo, Puebla elimina a Mazatlán también en tanda de penales. Resulta que el equipo que mejor fútbol ofreció y más calidad, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ayer festejaron su cumpleaños 116 y vaya que dieron una gran exhibición ante los Pumas de la Universidad, que en una semana quedan eliminados de la Liga Mexicana y pierden la final de la Conca Champions. Muy buenos goles de Chivas. Beltrán, el segundo fue un golazo. Después JJ Macías por fin reapareció anotando y Alexis Vega, el mejor jugador para muchos del fútbol mexicano, consiguió el cuarto tanto. Así es que queda listo. Hoy conoceremos el calendario de los cuartos de final. Pachuca San Luis, Chivas contra Atlas, el campeón en el duelo tapatío tratando de mantener su corona, Tigres contra Cruz Azul y América contra Puebla, lo que ocurrirá esta semana en los duelos de cuartos de final. Llegó la liguilla, llegó ya la zona de repechaje y empezamos a ver mejor fútbol, afortunadamente, ojalá sí se siga hasta la recta final de este torneo de la Liga MX. Un buen fin de semana, Pedro, en términos generales. Perdió el Canelo, algún día tenía que perder
Yo no sé si vaya a regresar a esta categoría. El sábado le vi que le costó muchísimo trabajo subir hasta este peso. Pero bueno, ya conocemos al Canelo y si algo siempre le hemos destacado es que enfrenta los retos, se prepara, es muy disciplinado y veremos en los próximos días a ver qué decide hacer con su carrera, Pedro. No siempre se gana ganando, ¿eh? Se puede ganar mucho también. más perdiendo. Sí, yo creo también que él... este fue un buen resultado para ver qué decide en su carrera, porque parecía que siempre flotaba en la comodidad. Ahora le pusieron un gran rival, el ruso Bivlov, y con esto, pues a ver qué decide el Canelo, Pedro. A ver qué es la vida, le va a marcar otro camino, estoy seguro, y para bien, espero que sea para bien. Gracias, querido amigo, te mando un abrazo. Abrazo, Pedro, muy buenos días. Todo mi cariño. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Hasta aquí hemos llegado. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esperamos contar con ella en los programas subsecuentes y estaremos por supuesto en comunicación con ustedes en Central Live con Dore a las 11 de la mañana. Un servidor, Adriana Braniff a las 5 de la tarde, un servidor a las 6 y Pedro Ferriz Híjar a las 8 de la noche en Central Live. Nuestras producciones de contenido a lo largo de esta jornada. Gracias, a nombre de todos. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.